Los AirPods Pro 2 ya están con nosotros, son la segunda generación de estos AirPods Pro, han mejorado en muchas cosas, pero hay algunas funciones que no se han dicho en la presentación que te voy a comentar ahora y que es importante saber antes de que los compres. Así que empezamos por lo primero y es que AirPods están en la App Store y cuáles ya se han retirado. Pues los de primera generación, los AirPods Pro sí se han retirado, pero seguimos teniendo muchas opciones. Tenemos los AirPods de segunda generación, los normales, AirPods de tercera generación, que ahora podemos tenerlos con carga inalámbrica y sin carga inalámbrica. Antes solo teníamos una opción y la diferencia entre ellos también os digo que es de solamente 10 euros o 10 dólares o de 200 pesos mexicanos. Vamos, que tampoco es que os los tengáis que pensar mucho para elegir una opción o la otra, y los AirPods de primera generación ya no están disponibles. Así que chicos, más o menos esta sería un poco la línea de AirPods que podemos elegir y los que no. También algo muy importante y es que en la Apple Store, una vez compramos los AirPods, ojo porque nos dan hasta 6 meses gratis de Apple Music. Esto os puede parecer una tontería, pero con cualquier AirPods que compremos, ya sean los AirPods de segunda generación, los Pro, ahora que ya salieron, o incluso los AirPods Max, podemos tener estos 6 meses gratis. Así que bueno, si no lo sabíais, pues importante conocerlo para así poder solicitarlo, y aunque hayáis usado 3 meses, tenéis otros 3 meses gratis. También algo muy importante que debéis saber es que estos nuevos AirPods tienen un nuevo chip, el H2, completamente nuevo, con una calidad de audio mejorada, pero en este caso parece que no incluyen la opción de escuchar audio sin pérdida que sí teníamos en los AirPods Max. Parece que no es compatible de momento, al menos en este momento. Apple no ha dicho lo contrario, por tanto, si queremos escuchar esta función de audio sin pérdida, no vamos a poder hacerlo directamente con estos AirPods Pro de segunda generación. Eso sí, donde sí ha mejorado es en la batería. Tenemos una batería mejorada que dura un total de 6 horas, que serían unas 1,5 horas más que la generación anterior cuando los sacamos de la caja. Lógicamente, en el estuche pueden llegar a durar hasta 30 horas y, bueno, pues seguir utilizándolos, cargándolos y así una vez vayamos pasando el día con ellos. También a la hora de comprarlos debéis daros cuenta de que este año tenemos la posibilidad de añadir un grabado personalizado, pero no con textos ni con un emoji random, sino más bien con nuestros Mimojis. Si lo configuramos desde la aplicación de la Apple Store, podremos tener esta opción directamente, nos pedirá permiso para acceder a nuestra galería o prácticamente a nuestros Memojis, y así que podamos nosotros pulsarlo y estará debajo del icono de la batería, y ahí podremos elegirlo. Como ya os digo, una buena forma de personalizarlo, cosa que yo no recomiendo por si en algún momento lo vendéis de segunda mano, pues que alguien nos diga, vale, pero yo con ese emoji no lo quiero. Pero bueno, haced lo que queráis. Por fin este año también han añadido la compatibilidad para poder cargarlos con el cargador del Apple Watch. Ya sabéis que este cargador de Apple Watch es exclusivo, era hasta ahora, porque a partir de ahora vamos a poder cargar el estuche de los nuevos AirPods con el Apple Watch, ¿vale? Que esto a veces yo lo tenía y decía, ¿por qué no funciona? Pues a partir de ahora por fin va a funcionar, que es lo que todo el mundo esperaba. También este estuche tiene varias particularidades que debéis conocer, por ejemplo que cuenta con resistencia al sudor y al agua IPX4, no lo podremos lanzar a la piscina. Cuenta con una especie de orificio para el cordón, es decir, que podremos comprar diferentes accesorios aparte, cosa que en la Apple Store solo tenemos uno. En Estados Unidos y en España cuesta sobre unos 15 euros y en México yo no lo he encontrado en la tienda oficial. Ya os digo que saldrán por un montón de tiendas nuevos lazos para poder incluirlos aquí en las cajas y no perderlos. También son compatibles con Buscar Me y tiene un altavoz incorporado en el propio estuche para que lo podamos encontrar y pueda sonar una vez lo perdemos. Eso sí, hay dos funciones muy importantes de estos nuevos AirPods que no estarán disponibles para configurarlos ni en el iPad ni en el Mac hasta octubre. Está confirmado por Apple, y es que las funciones de perfiles de audio personalizados y esta opción de buscar mi iPhone, bueno, buscar mis AirPods sería ahora, no estarán disponibles en iPad hasta el lanzamiento de iPadOS 16 y de macOS Ventura, que será en
octubre, es decir, será el mes que viene, así que tendremos que esperar un poquito. Y también, como en los iPhone, tenemos disponible Bluetooth 5.3. Esto nos brinda una mejor experiencia de usuario, un consumo de energía más bajo y también mayor seguridad. Es algo que muchas personas no lo tendrán en cuenta, pero de verdad que aumenta la velocidad de conexión a nuestro iPhone y al fin y al cabo es todo más rápido y mejor. Y por fin con estos nuevos AirPods podemos probar el control de volumen. Por fin con el dedo directamente ahí vamos a poder controlar el volumen hacia arriba, hacia abajo, y no solamente es táctil este botón, sino que además podemos interactuar con él. De momento llevamos muchísimos años pidiendo el controlar el volumen y por fin es posible con estos nuevos AirPods Pro 2, que ya os digo es exclusivo de estos dispositivos. Y por último, algo muy importante, y creo que esto será lo definitivo para poder saberlo directamente y que nos lo diga nuestro iPhone, es que iOS 16 va a detectar los AirPods que no sean verdaderos y por tanto nos va a saltar un pop-up donde nos alertará de que estos AirPods no son originales, no son genuinos, y por tanto no es que los bloquee y no los deje funcionar, simplemente nos va a alertar así como si fueran piezas falsas que introducen en nuestro iPhone, que también nos lo dice, algo muy parecido con los AirPods que detecte que no tengan el chip original de Apple o que no tengan piezas originales. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya aportado cosas de estos AirPods Pro de segunda generación que no sabíais. Dejadme en los comentarios si os vais a comprar estos AirPods o a lo mejor vais a ir a por otros AirPods que están disponibles en la tienda, o los de primera generación, que también son una muy buena opción, yo creo, de cara a las navidades. Así que en los próximos vídeos, si los tengo, si los puedo probar, os traeré comparativas de un montón de AirPods para que podáis tomar la decisión correcta. Así que como siempre, nos vemos chicos en el siguiente vídeo. Si quieres conocer este mismo vídeo pero con los iPhone 14, os lo dejo por aquí para que lo veáis enterito. Así que nos vemos en el siguiente, chicos. ¡Chao, chao!